cómo se tejen las redes de poder en el mundo empresarial. ¿Es pura casualidad? ¿Un golpe de suerte en una comida de negocios? ¿O hay una estrategia fría, predecible, casi como una partida de ajedrez, detrás de cada alianza multimillonaria? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en faena con un análisis que intenta descifrar precisamente eso, las reglas ocultas que gobiernan por qué unas empresas se alían con otras. Y os aviso, tiene miga. Así es. Nos apoyaremos en un estudio académico que, la verdad, le da un giro a cómo se suelen mirar estas cosas. Ajá. En lugar de verlo como un fenómeno social, lo modela como un juego estratégico. Vamos a analizar cómo las empresas, en teoría, están constantemente con la calculadora en la mano, sopesando costes y beneficios de cada posible colaboración. O sea que nuestro objetivo es entender esos micromecanismos, ¿no? Lo que lleva a una empresa a firmar con otra. Exacto. Y para que no sea todo teoría abstracta, el estudio se clava en un caso muy concreto. Si se va a la red de coinversión entre cientos de empresas de capital riesgo en la industria de dispositivos médicos de Estados Unidos. Y a lo largo de décadas, además. Y veremos conceptos que a lo mejor suenan familiares, como la homofilia. Esa tendencia a juntarse con los que se nos parecen. Eso es. O la transitividad, el clásico «el amigo de mi amigo es mi amigo». Pero la clave aquí es que los analizaremos no como meras preferencias sociales, sino como piezas de un equilibrio estratégico perfectamente calculado. Vale, vamos a desgranar esto. El primer gran obstáculo que plantea el estudio, y que me parece fundamental, es que en una red nada ocurre en el vacío. Nada. Cada conexión que se crea o se destruye afecta a todo el tablero. La decisión de la empresa A de aliarse con la B Cambia por completo el panorama para la C. es una interdependencia bestial. Lo que hace uno le salpica a todo el resto. Exacto. Y esa interdependencia es la que los modelos más simples suelen ignorar, y por eso se equivocan. Claro. Un análisis estadístico normal vería cada alianza como un evento independiente, como si lanzaras una moneda. Pero la realidad es mucho más compleja, y ahí es donde el enfoque de este estudio es tan potente. Que propone un modelo basado en la teoría de juegos. Justo, donde cada empresa es un jugador racional que no solo mira su propio movimiento, sino que intenta anticipar cómo reaccionará el resto del tablero. Los lazos no pasan, se eligen de forma activa. Entiendo. Es un cambio de paradigma, entonces. Totalmente. De observar patrones a modelar la intención estratégica que los crea. Y uno de los patrones más evidentes que mencionan es la homofilia, que las empresas, como las personas, prefieren aliarse con las que se les parecen, Misma ciudad, similar tamaño. que manejen el mismo tipo de capital. A primera vista parece de cajón. Si te asocias con alguien que habla tu mismo idioma empresarial, pues hay menos incertidumbre, la confianza se presupone. ¿La cultura de trabajo encaja mejor? Es ir a lo seguro. Sí, esa es la explicación fácil, la que todos daríamos. Y es cierta, pero solo la mitad de la historia, y quizás la mitad menos interesante. ¿Así? El verdadero hallazgo del modelo no es confirmar que Dios los cría y ellos se juntan. Su gran mérito es que consigue separar con bisturí matemático esa comodidad de la homofilia de los efectos puramente estratégicos de la red. A ver, Por ejemplo, el beneficio de tener socios en común, lo que llaman cierre triádico o transitividad. explícame eso. ¿Por qué es tan importante separar esas dos cosas? Porque la pregunta del millón es, ¿por qué valoras tanto tener un socio en común con tu nuevo aliado? Claro. ¿Es un tema de confianza? ¿Un factor casi social? Es decir, si mi amigo Juan confía en ti, ¿yo también confío? ¿O, por el contrario, es un cálculo frío y estratégico? Ya. Un cálculo que dice, tener a Juan en medio asegura que el contrato se cumpla, porque ninguno quiere quedar mal con él. Y además, a través de Juan nos llegará un flujo de información y oportunidades que de otra forma no tendríamos. Vale. Ahora veo el matiz. Es la diferencia entre aliarse por comodidad y aliarse por poder. El modelo permite separar esas dos fuerzas, la comodidad social de la ventaja estratégica. Y lo más importante, cuantificar cuánto pesa cada una en la decisión final. Entonces, si yo fuera el CEO de una de estas empresas, ¿cómo funcionaría mi calculadora mental según este modelo? Supongo que empiezo en negativo, ¿no? Cada alianza me va a costar tiempo, abogados. Exactamente. Ese es tu punto de partida, el alfa cero. Alfa cero. Es el coste fijo por el simple hecho de levantar el teléfono y empezar una relación. Es un peaje que tienes que pagar siempre. Cualquier alianza, de entrada,
es un mal negocio. De acuerdo. Pero a partir de ahí empiezas a sumar puntos en tu hoja de cálculo. Empiezo en números rojos. El primer bonus, entonces, es el que acabamos de hablar. Si la otra empresa es de los míos. Misma ciudad, mismo tamaño, la zona de confort. Eso suma, y bastante. Ese es el alfa 1, el alfa 1. Es la recompensa por la familiaridad. Ajá. El modelo te da un premio por reducir la incertidumbre y asociarte con alguien que ya entiendes. Es el bonus de la tribu, por así decirlo. Entendido. Y luego, imagino que entra el factor celebrity. Si me alío con la empresa más popular de la clase, la que tiene 1000 contactos, la que está en todos los acuerdos importantes, eso debe valer oro. Ah, o sea que aquí funciona el efecto alfombra roja. Claro, no solo te alías con una empresa, sino que estás comprando un pase VIP a toda su red de contactos. Eso tiene que ser un factor de decisión brutal. Totalmente. Ese es el factor beta, que mide la popularidad o centralidad. Aportan no solo su capital, sino todo su ecosistema. Pero aún nos queda el factor, que según los datos, a menudo es el más decisivo de todos. El gamma, El gamma, sí, que, si no me equivoco, es el de los socios en común que mencionabas antes. precisamente. Por cada socio que ya tengáis en común, el valor de la nueva alianza se dispara. Actúa como un multiplicador de confianza y de cooperación. Claro. Si ambos confiamos en una tercera parte, no solo es más probable que confiemos entre nosotros, sino que la colaboración será más fluida y los acuerdos se cumplirán con más rigor. Es como tener un árbitro o una balista compartido. Entiendo la lógica, pero, a ver, no estamos asumiendo que estas empresas son máquinas de calcular perfectas. En la realidad, un CEO puede aliarse con otro simplemente porque jugaban al golf juntos en la universidad. ¿No podría todo este complejo modelo estratégico ser, en el fondo, una justificación a posteriori de decisiones mucho más viscerales y humanas? Es una objeción excelente y es la crítica clásica a los modelos de elección racional. Obviamente, ningún CEO se sienta a calcular alfas y betas, Claro. pero el modelo no pretende describir el proceso psicológico, sino predecir el resultado agregado. Y lo que sugiere es que aunque las indecisiones individuales puedan tener componentes irracionales, el patrón general que emerge en toda la red, con miles de decisiones a lo largo de décadas, sí se ajusta a una lógica estratégica. O sea que el mercado acaba seleccionando a los racionales. En cierto modo, las empresas que, por intuición o por suerte, toman decisiones que se alinean con esta lógica, como maximizar gamma y beta, son las que sobreviven y prosperan. Vale, acepto el argumento. Esta calculadora estratégica suena genial en la teoría, pero aguanta el tipo cuando la enfrentas a datos del mundo real. ¿Han puesto a prueba el modelo? Vaya si lo han hecho. Aplicaron este modelo a un conjunto de datos masivo, una red de 833 empresas de capital riesgo y sus coinversiones en el sector de dispositivos médicos en Estados Unidos. 833. Es una barbaridad. Y el periodo es enorme, de 1940 a 2013. Es casi toda la historia de la industria. Y cuando visualizas esa red, la foto que aparece es la clásica estructura de núcleo-periferia. Que es como un sistema solar, ¿no? Unas pocas estrellas supermasivas en el centro, los soles de la industria. Ajá. Y luego un montón de planetas y asteroides más pequeños girando a su alrededor. Es una analogía perfecta. Tienes un pequeño grupo de empresas hiperconectadas en el centro, el núcleo, que actúan como los grandes centros de poder, de capital y de flujo de información. Y luego los demás. Y luego, una vasta mayoría de empresas con muchas menos conexiones, la periferia, que orbitan a su alrededor. Lo interesante es que los periféricos se conectan casi exclusivamente con el núcleo, pero muy raramente entre ellos. No hay casi lazos entre planetas. Exacto. Y cuando meten los datos en la calculadora del modelo, ¿qué sale? ¿Confirma la teoría? La confirma de una manera espectacular. Primero, el coste base de formar un vínculo, ese A0, es negativo y muy alto, menos 5,897. Uf. Esto demuestra que las alianzas no son triviales, son inversiones caras y arriesgadas que deben justificarse muy bien. Pero luego vienen los beneficios, y dos destacan por encima de todos. A ver, déjame adivinar. Los socios en común y la geografía. Exacto. El beneficio por tener socios en común, el factor gamma, es de 0,526 por cada uno, un retorno muy potente. ¿Y la geografía? Un componente de la homofilia, el alfa, es incluso mayor.
Estar en el mismo estado aporta un beneficio de 0,641. O sea, que la estrategia ganadora es... Si tuvieras que apostar todo tu dinero a dos estrategias para triunfar en esta red, serían, primero, invierte con los socios de tus socios y segundo, quédate cerca de casa. En este mundo de alto riesgo, lo familiar y lo conocido no es solo una preferencia, es la estrategia ganadora. Totalmente. Un momento. Esto me suena un poco al clásico problema del huevo y la gallina. ¿Cómo sabemos que no es al revés? ¿A qué te refieres? A lo mejor las empresas de California simplemente tienen más afinidad entre ellas por estar allí, y como resultado de esa afinidad acaban teniendo socios en común. El modelo podría estar confundiendo la causa con el efecto, ¿no? Ya. ¿Hay alguna forma de desenredar eso? Esa es exactamente la pregunta clave. Y aquí es donde el análisis se vuelve brillante. Para desenredar eso, los investigadores comparan su modelo estratégico con un modelo logístico estándar. Uno mucho más simple. Sí, uno que no tiene en cuenta estos efectos de red como la popularidad o los socios comunes. Ese modelo simple, cuando mira los datos, cae de lleno en la trampa que acabas de describir. ¿Y qué concluye ese modelo más tonto? Concluye que estar en el mismo estado es muchísimo más importante de lo que realmente es. Le asigna un valor de 1,049, casi el doble que el modelo estratégico. ¿Y por qué? Porque está atribuyendo erróneamente a la geografía todo el efecto de agrupamiento, que en realidad proviene de la estrategia activa de buscar socios de socios. Claro. El modelo simple ve que las empresas de California se asocian mucho entre ellas y grita, «Es por ser de California». Pero ¿el modelo estratégico es capaz de ver más allá? Mucho más allá. El modelo estratégico dice, un momento, sí, la geografía importa, pero una parte enorme de esa agrupación se debe a que, una vez que hay unas pocas conexiones iniciales en California, se activa un efecto en cascada. Ah, Un efecto donde todos los demás buscan conectarse a través de los socios ya existentes para maximizar su beneficio estratégico, o sea, el factor gamma. separa la coincidencia geográfica de la intención estratégica. Exacto. Y las pruebas que hacen, las de bondad de ajuste, son contundentes. Demuestran que el modelo estratégico replica la estructura de la red real con una precisión infinitamente mayor. Vaya, Es la prueba de que analizar solo los atributos de las empresas, como su ubicación, te da una foto incompleta y engañosa. La interdependencia estratégica era la pieza que faltaba en el puzzle. entendido. Lo que me parece alucinante es que este modelo no solo sirve para mirar el pasado con unas gafas mejores, No. sino que te permite jugar a ser futurólogo. Ese es su gran superpoder. Un modelo estructural no solo describe, sino que puede simular. Permite hacer algo que los modelos simples no pueden. Preguntar qué pasaría si y obtener una predicción creíble. Claro, porque cuando cambias una pieza, El modelo recalcula cómo se reajusta toda la red. No predice solo el efecto directo, sino todas las ondas expansivas. y lo hacen, simulan un par de escenarios que son fascinantes. El primero es, ¿qué pasa si de repente aparecen 10 nuevas empresas de capital riesgo en el mercado, todas con sede en Nueva York? Ajá. La intuición te diría que eso diluye la red, crea más competencia, quizás rompe algunos lazos. Pero el resultado es justo el contrario. Y es contraintuitivo. Es como cuando vas a una fiesta. A ver, Al principio solo conoces al anfitrión, pero si de repente llegan 10 amigos tuyos, no solo hablas con ellos. De repente todo el mundo empieza a mezclarse más para ver quiénes son los nuevos, las conversaciones se cruzan. la fiesta se densifica. ¡Exacto! La llegada de gente nueva obliga a todos, viejos y nuevos, a interactuar más para no quedarse fuera. O sea que, en lugar de abrir el mercado y diversificarlo, lo que hace la nueva competencia es que todos se atrincheren y refuercen sus grupitos. Precisamente, ante la incertidumbre de nuevos actores, la red no se abre sino que se atrinchera. Las alianzas existentes se vuelven más valiosas y se forman nuevas alianzas dentro de los grupos ya consolidados para protegerse. El otro experimento es aún más revelador. Simulan un cambio regulatorio. ¿Sí? Se inventan una nueva ley que impone un requisito de capital mínimo muy alto para poder operar. Lo que en la práctica expulsa del mercado a las empresas más pequeñas y con menos recursos, las de la periferia. En este escenario, el efecto es todavía más drástico. Sí, quedan menos empresas, pero la red que forman entre las supervivientes es muchísimo más densa, más cerrada, más endogámica. Vaya. La eliminación de los actores periféricos consolida de forma masiva el poder del núcleo. Las empresas que quedan se conectan mucho más entre ellas, reforzando ese club central. Entonces, una ley que sobre el papel busca limpiar y dar estabilidad al mercado,
podría acabar creando un club de élite aún más exclusivo e inexpugnable. Vaya efecto secundario no deseado. Exacto. Y plantea una pregunta muy seria para los reguladores. ¿Estamos seguros de que entendemos las consecuencias de segundo orden de nuestras políticas? Claro. Porque una regulación puede tener un objetivo loable, pero al alterar la estructura de la red puede estar fomentando, sin querer, una mayor concentración de poder y una menor diversidad. Y eso es algo que solo un modelo como este te permite anticipar. En resumen, si tuviera que quedarme con un par de ideas clave de este análisis, la primera es que la forma en que las empresas se alían no tiene nada de aleatorio. No. Es un juego estratégico muy calculado, donde se sopesan constantemente los costes frente a los beneficios, de la similitud, la popularidad y, por encima de todo, el inmenso valor de tener conexiones compartidas. Y la segunda, que para mí es la conclusión fundamental, es que la estructura de estas redes, con su núcleo de poder y su periferia, no es un capricho ni un simple reflejo de preferencias geográficas. Es el resultado del equilibrio estratégico. Exactamente. Es el resultado inevitable de ese equilibrio. Y si ignoramos esa interdependencia, si miramos cada alianza de forma aislada, no solo no entendemos por qué la red es como es, sino que llegaremos a conclusiones equivocadas, como pensar que la geografía lo es todo. Y esto nos lleva a una reflexión final que, la verdad, me inquieta un poco. A ver. El modelo sugiere que las perturbaciones externas, ya sea la entrada de nuevos competidores o una nueva regulación, tienden a hacer las redes más densas y agrupadas, reforzando los lazos existentes en lugar de abrirlos. Si extrapolamos esto a nuestras propias redes, las profesionales en LinkedIn o incluso las sociales en un mundo digital, significa que, ante la incertidumbre y el cambio constante, nuestros mundos están destinados a volverse más pequeños y cerrados. Formar cámaras de eco más impenetrables, consolidando la influencia de quienes ya están en el centro de la red y haciendo cada vez más difícil entrar desde la periferia. Es una reflexión muy pertinente para la era en que vivimos. Una pregunta para considerar. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Hasta la próxima.